Bueno, actualmente la cantidad de pacientes con enfermedad renal crónica que hemos recibido, digamos, por diálisis, se han duplicado o hasta triplicado en los últimos 6 años. Y esto, que para nadie es un secreto, que las enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión son las principales causas de la enfermedad renal crónica. Acá en nuestro hospital se realiza diálisis peritoneal a usuarios ambulatorios y también a usuarios hospitalizados. Es por esto que nos acompaña la doctora Hazel Esquivel. Ella es especialista en diálisis y también en hemodiálisis. Ella nos va a acompañar, es la enfermera de la empresa NutriCare, a la cual le damos una cordial bienvenida. Muchas gracias, Kimberly. Buenos días a todos y muchas gracias por esta invitación a este espacio. Como ya bien lo introduce Kimberly, en este espacio les voy a estar hablando sobre la diálisis peritoneal como terapia, y para introducirlo vamos a empezar hablando sobre alguna generalidad de la enfermedad renal crónica. Al final de la presentación traigo varios videitos que van a poder demostrar o ejemplificar muy bien ya este procedimiento como tal, para que así lo puedan ustedes ejecutar en su práctica diaria. Entonces, sin más preámbulo, permítanme para compartirles la pantalla. Muy bien, ahora sí, vamos a iniciar, como mencionaba, con las generalidades de la diálisis peritoneal. Y no podemos empezar a hablar de esta terapia sin centrarnos o introducirla desde la enfermedad renal crónica, que es esa pérdida progresiva e irreversible de la función renal, que implica el desarrollo de ciertas complicaciones tanto hidroelectrolíticas como de equilibrio ácido-base. Esta enfermedad en nuestro país, como bien lo menciona Kimberly, ha venido en aumento. Desde hace unos años el Ministerio de Salud la declaró como de declaración obligatoria, y eso implica también que cualquier caso sospechoso o confirmado de un paciente que tenga esta enfermedad debe ser reportado o tratado adecuadamente, y eso se ha manifestado, se ha evidenciado en un aumento considerable de los casos de esta enfermedad en el país. Aunque ha aumentado la cantidad, estamos aún según los análisis estadísticos que se han hecho, estamos aún por debajo de la estadística que deberíamos estar. Entonces, los 1.500 y resto de pacientes que oficialmente están en diálisis peritoneal o en hemodiálisis actualmente en los distintos programas y unidades, deberían ser muchos más. Pero bueno, es una enfermedad que se diagnostica por la disminución en el filtrado glomerular cuando este se mantiene por un periodo superior a 3 meses. Se diferencia de una lesión renal aguda porque aunque se presenta algunos de estas condiciones o estos daños, en la enfermedad renal crónica es irreversible el daño y ya es un daño permanente por este periodo en adelante. Y la persona que tiene esta enfermedad va a necesitar una terapia que sustituya esa función depurativa del riñón. Entonces, se confirma también por la presencia de alguno de estos marcadores de daño renal, por albuminuria, anomalías en el sedimento urinario, por alteraciones electrolíticas o anomalías histológicas y otras estructurales detectadas por imagen, o también puede ser el caso de que un paciente que haya tenido enfermedad renal crónica y que obtuvo un trasplante, su injerto genere nuevamente pues ese daño renal, ¿verdad? Entonces, por ahí eso es un poquito. En este gráfico podemos ver un poquito la clasificación de la enfermedad versus los síntomas o los signos que se pueden presentar en sus diferentes estadios. Y de aquí quisiera resaltar que la enfermedad renal crónica se considera una enfermedad silenciosa porque sus síntomas más llamativos, o lo que puede sugerirle a la persona que algo no está bien, se presentan en los últimos estadios y no son específicos de la enfermedad, es decir, son síntomas que podrían asociarse con otras condiciones de salud, como fatiga, inflamación, náuseas o vómitos, que la persona bien podría pensar, algo me cayó mal, estoy pasando algún proceso de resfriado o demás, y consultan principalmente cuando suelen encontrar que hay una fatiga que no se quita aún descansando. Entonces, pues el médico general o el médico que lo atiende en esa consulta podría sospechar, ¿verdad? O descartar, o
por una valoración de rutina, podría sugerir los exámenes renales, ¿verdad? Las valoraciones de la función renal, y cuando identifican todos esos parámetros, se da cuenta que la persona ya tiene un daño significativo de su función renal. Y lamentablemente muchos están ya en el cuarto, quinto estadio, que es el estadio que necesita ya una terapia de reemplazo renal, donde no hay reversibilidad, no hay oportunidad de, digamos, atenuar la aparición del daño renal completo como tal. Algunas de las causas se pueden ver en estos recuadros. Infecciones, personas que presentan riñones poliquísticos o tumores renales, alguna malformación del tracto urinario o algunas enfermedades de nuestro sistema inmune circulatorio o algunas enfermedades congénitas. En general, cualquiera de estas enfermedades que sea de tal gravedad que genere una alteración en la función depurativa y en la función del riñón, o que altere sus mecanismos fisiológicos de funcionamiento adecuados, va a generar la aparición de la enfermedad. Y está muy vinculada, como también lo mencionaba Kimberly al inicio, con personas que como antecedentes patológicos tienen diabetes e hipertensión. Alrededor del 90% de los pacientes con enfermedad renal crónica tienen alguna de estas dos enfermedades como antecedente. Y deben estar muy bien controladas para que digamos, una de estas dos enfermedades no vaya a generar complicaciones adicionales a la enfermedad renal crónica como tal. Entonces hablamos de que es una enfermedad que tiene 3 tratamientos. La diálisis peritoneal es uno de ellos, que ahorita nos vamos a centrar en ella como específicamente. Voy a mencionar algunas generalidades de la hemodiálisis, y la otra que no aparece acá es el trasplante renal. Normalmente las personas con enfermedad renal crónica las ubica su médico tratante o en hemodiálisis o en diálisis peritoneal, en tanto puedan optar por su trasplante renal, o en tanto pues otras condiciones de salud les permitan continuar con cierta calidad de vida, ¿verdad? La hemodiálisis como terapia necesita un acceso vascular, ¿verdad? Y es básicamente una terapia en la que la sangre sale por un sistema, un circuito de líneas, y pasa por un dializador que va a funcionar como un riñón artificial. Ese dializador va a purificar la sangre y le va a excretar todas esas sustancias, producto de desechos, producto del metabolismo de los alimentos y de todo el funcionamiento normal del organismo. Esas sustancias se acumulan en la sangre y necesitamos retirarlas, ¿verdad? El dializador hace esa función, esa limpieza depurativa de estas sustancias, y la sangre limpia y procesada es devuelta nuevamente al paciente. En la hemodiálisis se hacen terapias de 3 a 4 horas, y el paciente asiste a una unidad a realizar o a recibir su procedimiento, su terapia. Y pueden ir alrededor de 2 a 3 veces por semana para recibir su terapia. Entonces, si lo comparamos con la diálisis, que ahorita vamos a ver un poquito más de ella, vamos a ver que en la hemodiálisis hay picos donde se acumulan las sustancias y luego se bajan hasta que nuevamente finaliza o se realiza la terapia, ¿verdad? La vamos a ver como la diálisis peritoneal, por sus particularidades, es una terapia mucho más fisiológica, donde constantemente hay un mecanismo que permite esa limpieza de la sangre, y no solamente cuando se realiza la hemodiálisis. Con esto no quiero decir que una sea mejor que otra, sino estoy resaltando sus particularidades en cuanto a funcionamiento. Es importante aclarar que cada persona va a tener ciertas condiciones clínicas que van a hacer que sea para ella más adecuado recibir hemodiálisis o diálisis peritoneal. Aunque en general en nuestro país la diálisis está como, si no tiene contraindicación para recibirla, es el tratamiento de primera elección, por ser un tratamiento mucho más fisiológico que la hemodiálisis. Entonces vamos a hablar de algunas generalidades de esta terapia. Se define como una terapia de depuración extrarrenal, que es utilizada, como lo mencioné, para la extracción de productos de desecho de la sangre. Solamente que, a diferencia de la hemodiálisis, que se usaba un dializador, en este caso vamos a usar las estructuras internas del organismo, la membrana peritoneal, donde también van a funcionar en conjunto estos otros componentes. En conjunto con la membrana vamos a tener la participación de la sangre, es fundamental, ¿verdad? La estructura y el espacio de la cavidad peritoneal va a estar
irrigada por capilares peritoneales, donde la sangre va a ser el medio a través del cual vienen disueltos estos desechos que necesitamos extraer. Vamos a tener la participación del líquido de diálisis, que ya vamos a ver cómo es que se ingresa, y también hay una participación del drenaje linfático como tal. Si hablamos de la membrana, podemos decir, como vemos en esta imagen, que es esta estructura que tapiza todas los componentes, digamos, las estructuras internas de la cavidad abdominal, y crea un espacio virtual a través del cual, después de años de investigación, se determina que al ingresar un líquido en este espacio, dependiendo de la composición y los componentes de este líquido, se puede generar una diferencia en los espacios, una diferencia en concentraciones, que va a generar que toda la sangre que irriga este espacio transporte solutos y los deje caer, sustancias de desecho y solutos, y las deje caer en este espacio. Entonces, la membrana peritoneal como estructura es un conjunto de barreras que se interponen entre la sangre y el líquido de la cavidad peritoneal. Es una superficie serosa de tejido conectivo que tiene aproximadamente entre 1.7 a 2 metros cuadrados. Si vemos, se asemeja mucho a la superficie de filtración de los riñones, que es de 2.2 metros. Sin embargo, aunque comparativamente es similar, su área efectiva es solamente un tercio de ella. Entre 0,5 a 0,04 metros cuadrados es lo que es funcional. Por esta razón, entonces, es decir, cuando el líquido ingresa a la cavidad, ya vamos a ver qué particularidad tiene, el líquido que entra en contacto con el área efectiva, con el área de la membrana peritoneal, efectivamente es solo un tercio de ese. Y como solo ese líquido entra en contacto con ese espacio, solo ese va a ser el que va a ser funcional para filtrar las sustancias. En todo caso, a través de esta estructura se logra un flujo sanguíneo de entre 90 a 120 mililitros por minuto, que es adecuado para esa movilización de sustancias que se necesita realizar. Entonces, esto es posible que se dé el paso de sustancias de desecho desde la sangre a través de la membrana hacia ese espacio donde se introduce un líquido dializante. Es posible gracias a los mecanismos de transporte. Uno de ellos es la difusión, que es el que explica que los pequeños solutos, como vemos aquí, las pequeñas sustancias molecularmente hablando en cuanto a peso, puedan atravesar la membrana peritoneal y caer al espacio de donde se introduce al espacio de la cavidad peritoneal. Y así constantemente hasta que se logre ir limpiando la sangre, ¿verdad? Entonces, es la difusión el que explica el paso de sustancias pequeñas, que si las categorizamos, podríamos estar hablando de la urea, de la creatinina, del nitrógeno ureico, de los electrolitos y otras sustancias moleculares pequeñas que se acumularían en sangre. La convección es la que explica la sustancia de moléculas un poquitito más grandes a través de la membrana y necesita la generación de una presión en uno de los espacios o compartimentos para que se dé el paso de sustancias a través de la membrana. La convección podría ser el mecanismo que explica el paso de ciertas proteínas a través de la membrana. Se ha visto que un paciente que no que no está bien alimentado y que empieza a recibir este tratamiento, empieza a evidenciarse pérdida de masa muscular. Además de todo el proceso que trae la enfermedad como tal, a través del líquido de la membrana se pierde una cantidad pequeña de proteína por convección. Entonces es importante a nivel, digamos, nutricional, el abordaje que se le pueda dar a estos pacientes, asegurarse esta consideración, asegurarse que reciban entonces nutricionalmente una cantidad adecuada de proteínas en la dieta para solventar, ¿verdad?, esta pérdida. Y la ósmosis es la que explica también el paso del líquido el desplazamiento del agua a través de la membrana. Básicamente, entonces, vamos a ver cómo funciona, o sea, cómo es posible eso, qué es necesario para que la diálisis peritoneal se realice. El primer paso, importantísimo, es que a la persona se le coloque un catéter peritoneal, que se conoce como catéter tipo Tenkov, porque así es el nombre del señor que lo inventó. Y este catéter atraviesa de forma transversal los planos de la pared abdominal.
Esta sería como un plano de las capas de la pared abdominal. El catéter lo atraviesa de forma transversal y además vamos a resaltar un par de estructuras que tiene aquí el catéter. En la imagen se le llama manguito subcutáneo, también se le llaman cuff de Dacron. Son estas estructuras que tienen los catéteres de diálisis peritoneal tipo TENCOF. Esta estructura tiene la particularidad que al entrar en contacto con el tejido subcutáneo, forma o el tejido de la piel en general, forma o promueve la formación de un tejido fibrótico, de un tejido cicatrizante. Esto nos va a permitir que tanto pericatéter, es decir, alrededor del catéter, no vaya a permitirse el paso o la salida de líquido hacia afuera ni la entrada de otros patógenos alrededor del catéter. Y va a fijarnos el catéter para que por algún traccionamiento accidental no se vaya a retirar. Pero es importante destacar que esta maduración, esta formación de este tejido fibrótico se da hasta que pasan alrededor de 15 días a un mes. Ajá. Entonces, una vez que se forma ese tejido, hablamos de que ya el catéter está maduro. Maduro en el sentido que está fijado y es seguro para la no entrada de patógenos o salida de líquido. Los cuffs suelen quedar alrededor de 2 a 3 centímetros por debajo del orificio de salida, esa estructura o ese punto de la piel donde vemos la salida del catéter se le llama orificio de salida. Y ya hablamos, ¿verdad?, que el túnel del catéter, que sería esta estructura, la parte del catéter que queda a través de los planos de la piel, queda de forma transversal. La parte entonces que vemos externamente el catéter sería como esta, que es recta. Viene la parte que va en la parte interna a través de los planos de la piel, que es la que vemos en la imagen. Y en la imagen no vemos esta partecita, tal vez si lo ven en mi cámara. Los catéteres de TENCOF, los que suele adquirir la caja, no los distribuimos nosotros, pero son los que adquieren la caja, tienen la finalidad, su punto más distal tiene forma como de espiral, y a la vez estos catéteres tienen memoria, quiere decir, y además tienen una serie de agujeritos en toda esta estructura, de manera tal, dos cosillas ahí, pues curiosidades. Cuando el líquido entra a la cavidad, entra en forma de regadera y la entrada de líquido hace que esa memoria que tiene el catéter pues se abra y cuando deja entrar líquido vuelve a su posición original. Además, el catéter tiene una línea radiopaca que le permite al clínico, al nefrólogo o al médico identificar por rayos X la colocación y la ubicación del catéter como tal. Esta parte entonces es la que quedaría internamente y aquí para acá iría la parte esta como en espiral que les mencionaba. A esta estructura se le debe colocar una serie de otras estructuras para que sea compatible con el sistemita de diálisis peritoneal que actualmente adquiere la caja, que es el que nosotros distribuimos. Algo importante también es que el catéter se suele colocar en la línea paramedial, que es un sitio ricamente vascularizado y que va a favorecer la maduración del catéter. Cuando recién se coloca un catéter, vamos a encontrar dos heridas o dos sitios, ¿verdad? La herida quirúrgica del sitio de incisión del catéter, que los catéteres se insertan con un trocar y con otras estructuras, y el orificio de salida como tal. En esos primeros días de maduración se le debe dar la curación a ambos, al sitio de incisión como una herida quirúrgica convencional y al catéter se le da, normalmente se cura como si fuese un PEC, muy similar a un PEC. Y en ambos, pues claramente se le debe dar ese abordaje adecuado de asegurarse que no tenga ningún signo de infección, supuración o excreción fuera de lo común. Entonces, ¿por qué es importante tal vez aquí conocer o identificar cuando un catéter está recién colocado, cuando ya un catéter es maduro? Eso es importante. Si el catéter tiene pocas horas de haberse colocado y por la necesidad de brindarle la terapia al paciente se debió haber empezado de forma inmediata a realizarle diálisis peritoneal,
es importante que sepamos reconocer eso o estar atentos, ¿verdad? Para el abordaje que se le va a dar a ese paciente va a ser un poquito más riguroso en cuanto a la técnica y se va a manipular el catéter con el cuidado de no traccionarlo, de no hacerle una fuerza excesiva para no poder retirarlo accidentalmente, ¿verdad? Como les hablaba, entonces al catéter es necesario colocarle ciertos accesorios para que sean compatibles con el sistemita de diálisis peritoneal, y aquí traigo unas imágenes. Bueno, el catéter va a llevar en el extremo de la extensión, va a llevar un tapón desinfectante, que es esta estructura que tiene, lo que esto básicamente es una tapita, esta tapita transparente va a quedar en el extremo de la extensión después de cada intercambio, y más adelante lo vamos a ver, pero por ahora conocer que ese es el tapón y que simplemente tiene una espuma, una esponjita llena de yodo, es un tapón yodado y va a funcionar o va a ser el encargado de funcionar como esa protección eh, eh, química, la protección en el extremo de la extensión. Se le coloca un adaptador al catéter, que son estas 4 piecitas como tal. Tal vez si me permiten y les puedo mostrar por acá cómo se vería eso. Les comentaba que teníamos el catéter, ¿verdad? Ahí tal vez si lo pueden en la imagen. Al catéter, ¿qué hace la enfermera cuando ya se ha colocado el catéter y pasa a la unidad? Se le deben colocar esas 4 piecitas que vemos en la pantalla de la siguiente forma. Bajo una técnica y un procedimiento específico para tal, básicamente en términos muy sencillos lo que se hace es colocar la campanita, que es la pieza número 1, y en la parte más interna vamos a ver aquí, en la parte más interna del catéter se inserta esta piecita para que entre, voy a hacerlo acá porque se ocupa visión, para que ingrese en el lumen interno del catéter. Estas 2 piezas se acoplan y luego queda esto de esta forma. Esto queda de esta forma. A esta pieza, que es el adaptador, se le va a colocar esta otra, que es la extensión, de esta forma. Y estas 2 piezas le van a dar la longitud necesaria al catéter para poder realizar la diálisis, y va a tener en el extremo de la extensión, en esta parte de acá, la conectología o el mecanismo de rosca para que calce con el sistemita de diálisis. Otra estructura que se necesita se le llama organizador, que en el video que les voy a mostrar más adelante va a permitir organizar o fijar todos los puntos del procedimiento como tal. Algunas consideraciones generales de la diálisis. Bueno, la diálisis peritoneal como tal es una terapia que implica la introducción de un volumen dialítico con cierta composición a intervalos regulares dentro de la cavidad peritoneal. Ese volumen en los adultos es de 2 litros y en los niños va a variar de acuerdo al peso del chiquitín. Normalmente el tiempo de infusión, es decir, el tiempo que tarda ese líquido en ingresar a la cavidad a través del catéter, es de entre 5 a 20 minutos. Y a los pacientes se les establece un esquema individualizado que puede ir de 3 a 5 intercambios al día, de manera tal que la solución permanece en la cavidad peritoneal entre 4 a 8 horas dentro de cada intercambio. Entonces se introdujo una solución, estuvo entre 4 a 8 horas, dependiendo del esquema, después de este tiempo esa solución se extrae y se repone o se reemplaza con una solución dialítica estéril, nueva, fresca, por decirlo de alguna forma. La solución que se utiliza es esta, y este es el sistemita como tal, ¿verdad? Es una bolsa que tiene ciertas características y particularidades. Se puede decir que es un medicamento, lo que es una solución dialítica, electrolítica, perdón, glucosada. Lo que tiene son varios electrolitos y una composición específica de glucosa. Esta bolsita está unida a un sistema de líneas que está colocado a un disco y a una bolsa colectora. Entonces, de manera tal que acá se conecta el catéter del paciente con la extensión y los componentes que ya vimos, y se inicia el proceso dándole vueltita, digamos, a la perilla que trae el disco como tal. Este sistemita está comprobado que pues desde que se empieza a utilizar hace algunos años a nivel de Costa Rica y a nivel mundial, reduce muchísimo en comparación con otros sistemas los episodios de peritonitis y otros procesos infecciosos. Entonces se considera un sistema muy fácil de usar y muy seguro para el paciente.
Ujú. Como les mencionaba, es también una solución que viene en una composición específica de glucosa, y aquí quería resaltar algo. Hay 3 concentraciones o 3 presentaciones de esas soluciones dependiendo de su concentración de glucosa. La más básica, o la que tiene menos glucosa, es al 1.5 y la identificamos porque el tapón del disco es de color amarillo, la 2.3 su tapón es de color verde y la 4.25 es de color rojo. A mayor concentración de glucosa, mayor arrastre de líquido va a generar a la hora de utilizarse en el paciente. ¿Y cuál utiliza el paciente? El médico establece qué esquemas utiliza un paciente u otro durante el día. Me explico, de manera tal que en un mismo día una persona puede tener, si tiene 3 intercambios, la de la mañana, la de mediodía y la de la noche amarillas. Otra persona podría tener la de la mañana amarilla, la del mediodía verde y la última roja, solo los lunes, miércoles y viernes. Otra persona puede que utilice todas verdes y que no tenga 3, que tenga 4. ¿Verdad? Entonces, con esto lo que quiero decir es que los esquemas son individualizados y va a depender de cómo funciona la membrana peritoneal de ese paciente y el requerimiento de terapia como tal, en particular de acuerdo a su condición clínica y otras valoraciones que hace el médico tratante. Y el disquito tiene 4 puntos que se accionan en dirección a las manecillas del reloj y cada punto significa un punto específico que genera. Al estar en el punto 1 se va a dar el drenaje o la salida de líquido de la cavidad. Al estar el punto 2 en el sistemita que vimos antes, lo que va a pasar es que se va a cebar o purgar el sistema. Y al estar en el punto 3, que se le llama infusión, va a corresponder a la entrada de líquido a la cavidad. Y el último punto, cierre, o 4, es el punto de cierre automático donde se introduce en la extensión este pin de seguridad que vemos por acá. Todo esto lo vamos a ver porque les traemos un videíto que está recién salido del horno, o un videíto que ejemplifica todo esto. Veo que Ingrid tiene la mano levantada. Adelante, Ingrid, le escuchamos. Hola, buenos días. Buenos días. Una consulta. Eso, digamos, cuando uno ya coloca cuando se va a dializar y uno empieza, digamos, con drenaje y luego se tarda como 5 minutos, ¿verdad? O 5 segundos para tirarlo al purgado. Sí, bueno, lo vamos a ver en un videito más adelante. Por ahora lo que quería resaltar es qué corresponde o qué significa cada punto. Pero sí, cuando ya estamos en el punto 2 de purgado, se están solo 5 segundos, porque es el 5, o contamos hasta 5, que es lo mismo, que es el tiempo necesario para que en la manguerita del sistema se pueda sacar el aire que pueda haber en ese Okay. para Y que otra ese cosa, aire... eso no se puede regresar, ¿verdad? Una vez estamos en el 2, no se puede regresar al 1. El procedimiento está hecho para que no haya reversibilidad cuando estamos conectados a paciente. Ok. Sin embargo, Gracias. cuando ya se desconecta el paciente, vamos a ver que sí es posible devolverse y es necesario en algunas ocasiones devolverse. Gracias. Pero con mucho gusto, más o menos por ahí anda el asunto con esto, sí. Muy buenas las preguntas, Ingrid, muchas gracias. Bueno, entonces por acá solo me interesaba pues destacar eso, qué significa cada uno de los puntos y más adelante los vamos a ver en el procedimiento como tal. El mecanismo por el cual funciona la entrada y salida de líquido se explica, bueno, lo decíamos que habían 2 pasos, ¿verdad? Principales, por decirlo de alguna forma, la infusión y el drenaje, pero básicamente lo que queríamos resaltar con esta imagen es que este sistema funciona por gravedad. No hay ningún mecanismo de bomba, ni de presión, ni de nada, y es la altura a la que esté la bolsa de infusión en función de la altura a la que esté la entrada de la cavidad, la que va a generar que por gravedad ese líquido baje de acá e ingrese por acá. Y posteriormente en el drenaje también es el que va a partir o a generar la altura a la que esté la cama del paciente versus que la bolsa de drenaje esté hacia abajo, es lo que genera la salida del líquido posteriormente. La infusión entonces es más fácil en posición supina y el drenaje en sedestación. Algunas indicaciones de la diálisis peritoneal como terapia se pueden ver en los siguientes recuadros.
En realidad es un escenario en el que tanto médico como con familiares, cuidadores y paciente determina o identifica la modalidad de terapia más adecuada para ese paciente en particular. En algunas ocasiones, si es preferencia de la persona para tener una vida laboral o escolar más activa o que tiene un mayor deseo de autonomía, la opción más viable, más adecuada va a ser la diálisis peritoneal por la particularidad que se puede realizar esta terapia en el hogar y la persona no tiene que trasladarse a un centro de salud necesariamente para realizarse la terapia, más que cuando está iniciando su proceso de capacitación y para las consultas periódicas que debe asistir al centro de salud. Pero si lo comparamos con una hemodiálisis en la que hay que trasladarse, en que necesitamos un acceso vascular y que el paciente tenga cierta estabilidad hemodinámica, si el paciente tiene dificultad para alguna de estas tres, esas condiciones, al ser contraindicaciones para la hemodiálisis, lo ubicarían entonces como paciente idóneo para la diálisis peritoneal como tal. O en aquellos pacientes en las que utilizar anticoagulación no es aconsejable, o si tienen un trasplante renal a corto plazo, pues es más idóneo, más práctico la diálisis peritoneal como tal. Algunas contraindicaciones las vemos acá categorizadas como absolutas o relativas. Voy a destacar solo algunas. Por ejemplo, si un paciente ha estado recibiendo diálisis peritoneal y después de ciertos años su peritoneo pierde la capacidad, su peritoneo o membrana peritoneal pierde la capacidad de filtrar sustancias, a eso se le llama pérdida de dializanza. Entonces, esa condición claramente está, si su membrana no puede filtrar las sustancias, los solutos adecuadamente, pues se considera una contraindicación a la terapia porque no va a ser efectiva. O si tiene alguna, vamos a ver, voy a explicar tal vez esta. Antes de colocar el catéter, el médico suele valorar la cavidad abdominal para identificar si hay alguna adherencia o alguna cirugía previa que haya generado alguna estructura o algún tipo de situación que le impida al médico colocar adecuadamente el catéter o que identifique que su membrana peritoneal no va a ser adecuada para la filtración de sustancias. Entonces, si se identifica esta situación, pues no, la terapia no sería una opción viable porque no funcionaría o no funcionaría bien el catéter, no funcionaría bien el peritoneo para filtrar. Aquí tenemos estas últimas, trastornos psiquiátricos graves, falta de colaboración de la persona o incapacidad para autocuidado. Teóricamente, los textos que detallan el mundo de la diálisis peritoneal los mencionan como contraindicaciones absolutas porque estas terapias requieren muchísimo que la persona sea consciente de su autocuidado y sea muy responsable, muy comprometida con todas las condiciones que deben aplicar en su terapia. Entonces, si estas condiciones, si estas situaciones están, pues no va a ser tan efectiva la terapia para poder tener éxito a largo plazo como se espera que así. Y las relativas son algunas condiciones que o pueden aumentar la presión intraabdominal y digamos alterar la capacidad de filtración de la membrana o dificultar aún más el peso que se genera en la espalda, por ejemplo, al tener 2 litros, es decir, 2 kilos extra, soportados por todas las estructuras. Pues, por ejemplo, una lumbalgia crónica, pues claramente se va a complicar mucho más esa condición si la persona recibe diálisis peritoneal. Entonces, las contraindicaciones relativas, digamos que son relativas en el sentido de que el médico debe valorar una a una de ellas para identificar si se considera una contraindicación como tal o si hay viabilidad, digamos, jugarse el chance, por decirlo de alguna forma muy coloquial. Entonces, ¿cómo funciona la diálisis peritoneal? ¿Verdad? Hablábamos antes un poquito ahí de los pasos o los nombres de esta terapia. Voy a hablar de la infusión. Antes va en términos muy sencillos, la infusión es ese momento en el que se da el ingreso del líquido dializante o de la solución dialítica a la cavidad. Y ese paso se da porque el líquido que está en la bolsita de infusión pasa por la línea, pasa por el disco e ingresa a la cavidad del paciente.
al tiempo que ese líquido permanece en la terapia entre un intercambio y otro se le llama permanencia. Ajá. Y es el tiempo en el que se dan todos los mecanismos de transporte que antes vimos para que las sustancias que están en la sangre atraviesen la membrana y caigan en este espacio. Claramente el tiempo de permanencia varía de un paciente a otro dependiendo de su esquema. Y al momento en el que se da el drenaje de líquido desde la cavidad hacia la bolsa de recogida, se le llama de drenaje, perdón, es verdad, la salida del líquido hacia esta bolsita. Vamos a ver entonces ahorita un videíto que resume un poquito todo lo que acabamos de ver. Una alternativa para tratar la enfermedad renal crónica es la diálisis peritoneal. Esta permite al propio paciente ejercer su autocuidado y realizarse su propia terapia en su lugar de trabajo o en su casa. Este tipo de terapia utiliza el peritoneo como un filtro natural, el cual funciona similar al dializador que utiliza la hemodiálisis. Sus poros permiten el paso de ciertas sustancias a la vez que retienen otras. Una solución dialítica estéril se introduce a intervalos regulares en la cavidad abdominal a través de un catéter. Esta solución absorbe sustancias de desecho como urea y creatinina de la sangre y remueve el exceso de agua. Después de unos minutos, esta solución es drenada y reemplazada por una solución nueva. Existen dos tipos de diálisis peritoneal. La diálisis peritoneal continua ambulatoria, o CAPD, en la que el paciente realiza recambios de la solución dialítica 4 o 5 veces al día. No requiere equipo especial para realizarla, más que un sistema de bolsas compuesto por una solución dialítica, un disco o llave y una bolsa de drenaje. Y la diálisis peritoneal automatizada, o DPA, que utiliza una máquina o cicladora para controlar el ingreso, permanencia y salido del líquido dializante de la cavidad peritoneal. ¿De este video alguien tiene alguna duda? Si no, para pasar al siguiente. Todo claro, ¿verdad? Este videito resumía lo que acabamos o lo que veníamos conversando en las diapositivas anteriores. Este otro que viene acá no trae audio, pero sí les voy a ir comentando en cuanto lo reproduzca el detalle de lo que quisiera resaltar de acá, que me demuestra el mecanismo de funcionamiento del disco, como para tener claros esos pasos al accionar el disco que sucede en cada una de esas etapas. Entonces lo voy a reproducir y les voy a ir comentando. Así se inserta o se enrosca la extensión del catéter, ¿verdad? Esta es la extensión del catéter que va hacia el paciente y se enrosca como tal, como una rosca. El disco siempre inicia en el punto 1, que es el punto de drenaje, y que vean, vamos aquí a ver cómo se visualiza. Al haber drenaje, entonces salen esas sustancias de desecho del paciente. Déjenme ver si pueden ver en mi puntero. Esas sustancias de desecho salen hacia acá y acá van hacia la bolsa colectora. Al pasar al punto 2 es cuando antes mencionaba, como la pregunta que hacía la compañera, es donde contamos 1, 2, 3, 4, 5 y vean aquí como ese aire que va en el sistemita está siendo retirado de la línea. Al pasar al punto 3, lo que sucede es la infusión del líquido que viene de la bolsa colectora hacia el paciente. Y en el punto 4, vean el detalle dentro del disco, cómo se acciona un pin de seguridad en el interior de la extensión. Posteriormente, la protección antiséptica que genera el tapón completa la seguridad de la extensión como tal. Si ven, entonces tenemos
una seguridad mecánica generada por el pin de seguridad que va a impedir que cualquier patógeno pueda ingresar a través del lumen interno de la extensión en dirección hacia el paciente, y la protección antiséptica generada por el yodo que se acciona a la hora de colocarse el tapón de yodo. Hasta aquí alguna consulta o comentario. Lo que sigue es la demostración del procedimiento, que antes lo hacía yo en vivo y ahora tenemos un videito que, como les mencionaba, acaba de salir del horno y tarda 6 minutos, entonces quería pues abordar cualquier consulta que hubiese hasta este momento, y si no, para presentarles el video. O igual después del video podemos ver las consultas que hayan, pero si no, para continuar. Continuamos. Bueno, vamos a continuar. Bueno, como les mencionaba, el procedimiento de desconexión y desconexión se puede ver, bueno, tenemos un afiche. Antes lo explicaba con este afiche y ahora pues les traigo este videíto que les voy a mostrar a continuación. Entonces, sin más preámbulo, pongámosle mucha atención. Este video muestra el paso a paso de la sugerencia que NutriCare y el fabricante del dispositivo realizan a nivel clínicamente, digamos, para realizar este procedimiento como tal. Reciban un cordial saludo de parte del Departamento de Soporte Renal de NutriCare. Hoy queremos compartirles una propuesta del paso a paso para el procedimiento de diálisis peritoneal. Primero, repasemos los materiales que necesitaremos. Una mesa no porosa y firme. Sobre esta vamos a colocar todos nuestros materiales. Un organizador. Esta pieza nos va a permitir fijar el disco de la solución de diálisis peritoneal. Un tapón desinfectante, el cual va a proteger el extremo de la extensión del catéter después de cada baño o intercambio. Un gigante que permite colgar la solución de diálisis. Una solución de diálisis peritoneal, que es la solución especializada que se va a introducir en la cavidad abdominal durante este procedimiento. Toallas de cocina son necesarias para limpiar las superficies y los empaques. Alcohol es la solución desinfectante que vamos a utilizar. Jabón antibacterial para lavarnos las manos. Y un basurero para descartar los desechos. Un cubrebocas o mascarilla, ya que este procedimiento requiere que se utilice siempre este implemento para minimizar el riesgo de infección. Lo primero que vamos a preparar es el material. Luego realizamos un lavado de manos general. Recuerde seguir el protocolo de lavado de manos. A continuación vamos a limpiar la superficie y los bordes de la mesa de la siguiente forma. Aplicamos alcohol sobre una toalla de cocina y procedemos a limpiar en una sola dirección, tal como vemos a continuación. Después de que terminamos con la superficie de la mesa, nos centramos en limpiar los bordes de la misma. Luego, sobre la mesa limpia, colocaremos cada uno de los empaques y los materiales, limpiando cada uno de estos. Vamos a limpiar el gigante, de igual forma con alcohol y con la toalla de cocina, de arriba hacia abajo en una sola dirección, sin devolvernos. Posteriormente se limpia el empaque del tapón desinfectante en la parte de plástico y se coloca con esta parte para abajo o hacia la mesa. Luego vamos a colocar el organizador de forma tal que quede viendo hacia nosotros o hacia nosotros. Y por último vamos a limpiar el empaque de la bolsa de diálisis peritoneal, centrándonos en la superficie, después en cada uno de los bordes.
y la vamos a colocar sobre la mesa de forma tal que la pestaña quede viendo hacia nosotras o nosotros. Como paso número 5, vamos a abrir el empaque de la bolsa de diálisis peritoneal y el empaque del tapón desinfectante. En este momento debemos dejar descubierto y accesible el catéter de la persona. Vamos a realizar un lavado de manos durante 5 minutos, siguiendo nuevamente el protocolo del Ministerio de Salud. Se procede a tomar el sistema Anti-Disc desde la parte interna del empaque, haciendo uso de la técnica del sándwich. Con una mano vamos a retirar la bolsa y con la otra vamos a empujar el empaque para que quede en el suelo. A continuación se dispone de la bolsa de solución en el gigante y se adapta el disco en el organizador. Se coloca el tapón desinfectante en el extremo derecho del organizador y se coloca la extensión en el extremo izquierdo del organizador. Se procede a efectuar la conexión de la extensión en el disco y para ello se desenrosca la extensión y se adapta en el disco. En la posición 1 del disco se abre la pinza y se permite el drenaje o salida de líquido desde la cavidad abdominal hacia la bolsa colectora. Una vez finalizado el drenaje, se pasa al punto 2 del disco y se cuenta hasta 5 segundos. Seguidamente se pasa al punto número 3, que es el punto de infusión y corresponde a la entrada de solución de diálisis al interior de la cavidad abdominal. Seguidamente accionamos el punto número 4, en el cual el pin de seguridad quedará insertado en la extensión del catéter para protegerlo de la entrada de cualquier contaminante. Se cierra la pinza del catéter y se adapta el extremo del catéter a un tapón desinfectante. Por último, se retira la extensión del organizador. Es importante que el extensor debe quedar protegido en el canguro o en un apósito de forma no oclusiva. Para finalizar el procedimiento, es importante recordar que debemos medir el contenido de la bolsa colectora y valorar la apariencia del líquido. Para esto vamos a colocar la bolsa de drenaje sobre la bolsa de la solución. Si podemos ver las letras de la bolsa, quiere decir que es un líquido no turbio. Por último, vamos a descartar todo, vamos a lavar el organizador y nos lavamos las manos. Como ven en el procedimiento es importante, es resumido, ¿verdad? No se espera a que pasen todos los procesos como tal. Claramente está en el punto 1, yo debo esperar a que se vacíe totalmente la cavidad, ¿verdad? Del drenaje. En el punto 2, ese punto solamente tarda 5 segundos. En el punto 3 de infusión, debo esperar a que se introduzca la totalidad del volumen a infundir dentro de la cavidad, ¿verdad? El tiempo que se tome y que vamos a verlo cuando la bolsita quede vacía y ya hasta que ese momento finaliza se pasa al punto 4 tal cual como lo indica el procedimiento. Y algo que no muestra el procedimiento es cómo tomar una muestra de líquido peritoneal en el mismo sistemita. Resulta que, y aquí tal vez abordo un poquito la pregunta que había hecho Ingrid antes. Resulta que en el sistema, cuando ya hemos desconectado del paciente, el líquido, todo el líquido de drenaje va a quedar en la bolsita de drenaje, ¿verdad? Ese líquido se puede redireccionar a la bolsa de infusión para tomar una muestra del puerto de toma de muestra que tiene la bolsita de infusión. Entonces, para hacerlo, ahí sí nos redireccionamos, nos colocamos en el punto 2 y al cambiar la dirección de la bolsa, yo movilizo desde la bolsa de drenaje hacia la bolsa de infusión que está vacía
yo puedo movilizar ese volumen y tomar la muestra de este puerto de toma de muestra y lo desinfecto, introduzco una jeringa y una aguja y ahí puedo tomar la muestra, que habitualmente se necesitan alrededor de 20 cc y, de esa es la forma más segura de tomar una muestra de manera tal que no se vaya a contaminar en el proceso. Eso es lo que les traíamos para hoy. No sé si alguien tiene alguna consulta o duda. Y si no, para pues finalizar el espacio. No sé si ya Kimberly está por ahí, entonces para ir finalizando, cerrando este espacio de introducción muy general a la diálisis peritoneal como procedimiento y como terapia. No sé si por ahí estará. Pero si no, les agradezco mucho a todas el espacio y quedo a las órdenes en caso de que alguna tenga alguna consulta, con mucho gusto. No sé si hay alguna. Muchas gracias, muchas gracias. Ok, muy bien. Bueno, tal vez aprovechamos y me anotan por este medio del chat sus correos electrónicos, tal como lo hizo Verónica, porque me sirve mucho para poderle enviar información sobre la diálisis peritoneal y una ficha que tenemos sobre el paso a paso del procedimiento para que les quede como información de consulta a ustedes. Ahí me están llegando los Muy bien, muchas gracias a ustedes. Es un gusto haber compartido este espacio y nos vemos ahí en algún otro espacio en el que hablemos de el mundo de las terapias renales, hemodiálisis o diálisis peritoneal nuevamente. Que tengan buen día y con esto damos por terminado el espacio.